mucha atención a esta noticia porque me imagino que ya muchos saben que en Comisión Primera se aprobó la reducción de los salarios de los congresistas. Pero me imagino que muchos ignoran que todo esto viene con un subliminal protagonizado por el uribismo, ya que Carlos Maysel, quien es congresista por el Centro Democrático, llevó una proposición sobre que los congresistas puedan tener otras actividades económicas, algo que incluso es inconstitucional. Pero pues esto se aprobó junto con la reducción salarial en Comisión Primera. Obviamente diferentes políticos han salido a rechazar todo esto, al igual que lo ha hecho J.P. Hernández, quien lidera este proyecto de reducción salarial. Lo curioso de toda esta situación es que J.P. Hernández de alguna forma lo ha tomado bastante tranquilo y ha hecho un video donde rechaza la proposición de Carlos Maysel, pero en un tono bastante moderado, lo cual me sorprende, ya que es una persona que se caracteriza por gritar todo el tiempo y por decirle a todo el mundo en su cara que supuestamente es un corrupto, como cada nada lo hace con el presidente Gustavo Petro. Lo sorprendente aquí es que el señor lo ha manejado con mucha diplomacia y le ha dicho a la Cámara de Representantes que por favor no aprueben esto. Pero veamos a ver qué fue lo que dijo la página oficial del Senado. Dice: Comisión Primera aprueba reducción salarial de congresistas. Así como lo vemos, suena bastante bien y muchos se comerán el cuento. Y veamos a ver qué fue lo que ellos dijeron. De acuerdo con el congresista J.P. Hernández, Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, de ser aprobada la iniciativa, el salario de los congresistas se reduciría en 12 millones de pesos, monto en el que está tasada la asignación mensual de los legisladores. Esta es la cuarta oportunidad en la que un proyecto de este tipo inicia su trámite en el Congreso. En las tres anteriores, por iniciativa de la senadora Paloma Valencia La Serna, Centro Democrático, pero siempre naufragaba al hacer tránsito en la Cámara de Representantes. Vamos a ver cómo le va a este nuevo proyecto en la Cámara de Representantes y que obviamente ha quedado en evidencia cuál es el objetivo del Centro Democrático para que se reduzcan estos salarios. Ya tienen otros propósitos, poder tener otras actividades comerciales y querer burlarse de alguna forma de la Constitución. Es que es el colmo del descaro, ¿no? Según el senador liberal Alejandro Carlos Chacón Camargo, la iniciativa no solo reduce la remuneración de los congresistas, sino que además cubre a los altos cargos del Estado como magistrados, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, ministros, entre otros. Adicionalmente, el proyecto de ley fija en 24 salarios mínimos mensuales, legales vigentes, el techo salarial para los cargos que se desempeñen en las tres ramas del poder público, los organismos de control y la registraduría. Esto fue lo que dijo la página oficial del Senado. Pero aquí en este titular de El Espectador dice claramente cuál es ese mico que se vino junto con esta aprobación de reducción salarial. Dice: congresistas podrían tener otra actividad económica, el polémico punto aprobado en Senado. Dice: en el debate de reducción de salarios de los congresistas fue aprobada una proposición del senador Carlos Maysel de Centro Democrático para que los legisladores puedan tener otra fuente de ingresos. Ay, claro, porque es que los 12 millones de pesos no les va a alcanzar para absolutamente nada y necesitan tener otros trabajos, sabiendo que su único objetivo es sentarse y construir leyes que sean en favor del pueblo colombiano, pero lo que están pensando es enriquecerse, llenar sus bolsillos a como dé lugar. Esto es mi opinión y es lo que deja ver este señor con su supuesta proposición. Y dice: tal punto sería inconstitucional y podría viciar el proyecto. Claro que es inconstitucional y aquí les voy a leer el artículo 180 que dice claramente lo siguiente. Artículo 180 de la Constitución de nuestro país: los congresistas
no podrán desempeñar cargo o empleo público o privado. Entonces vean cómo descaradamente pretenden burlar la ley y llevar una propuesta descabellada con el pleno objetivo de poder tener otros trabajos. ¿Y por qué no? Quizás dobles contratos. Son demasiado descarados. Y dice, continúa diciendo el artículo, en el Congreso se han presentado alrededor de 24 iniciativas con las que los legisladores han tratado de hacer una reducción a su salario. Todas esas se han hundido, pero este martes 24 de agosto, un proyecto con esa proposición logró avanzar y fue aprobado en su totalidad por el Senado. Claro que logró avanzar. Logra avanzar porque se está mostrando una proposición que busca que ellos puedan tener otras actividades económicas. Y como evidentemente a la mayoría lo que le importa es llenar sus bolsillos y no dedicarse a lo que tienen realmente que hacer, porque para eso los eligió el pueblo colombiano, para que construyan proyectos y leyes en pro y en beneficio del pueblo. Pero no, se las pasan todos los días creando polémicas diferentes y nada que muestran resultados y buscando la forma de cómo poder tener más y más dinero. Dice, no obstante que ha aprobado con algunos artículos nuevos que han generado críticas. Uno de esos es un punto incluido por proposición del senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, que busca que los congresistas puedan ejercer otras actividades económicas para suplir su reducción salarial. Ay, pobrecitos. ¿Será que no les alcanza? Dice, esta propuesta podría ser inconstitucional y ante una eventual revisión de la Corte, el proyecto podría someterse a un vicio en su contenido, obviamente, es decir, que no podría pasar este proyecto y es a lo cual nosotros debemos, colombianos, estar atentos porque este tipo de cosas no se pueden permitir. Sí, imagínense, están dedicados a trabajar tiempo completo como congresistas y demoran los proyectos. Ahí tienen la reforma a la salud, que no le dan la prioridad que requiere. Se dedican a sabotear todo el tiempo. Ahí tienen la reforma laboral. Tampoco han hecho básicamente nada. Y encima llevan una propuesta que busca que tengan otras actividades económicas. Mejor dicho, será para que ahí sí no hagan nada. La primera en hacer advertencia fue la senadora Angélica Lozano, quien explicó que un proyecto de ley ordinaria no puede hacer ese cambio. Obviamente, esto llevaría a hacer una reforma directamente a la Constitución que tenemos. Y es que para darle a los congresistas la posibilidad de tener otros trabajos o fuentes de ingresos, tendría que reformarse la Constitución Política, que en su artículo 180 prohibía a los miembros del Congreso a desempeñar otro cargo o empleo público o privado. Fue lo que dijo Angélica Lozano. Claro, obviamente, esto sería lo que tendrían que hacer primero, reformar este artículo para luego sí poder presentar esa propuesta. Algo que debemos estar pendientes porque no se puede permitir que reformen ese artículo porque se necesita que estos señores estén sentados en sus sillas haciendo su trabajo tiempo completo. Bueno, David Racero también ha dado su opinión con relación a todo esto y ha dicho lo siguiente: pecar y rezar para empatar. Claro, más claro no lo pudo haber dicho. La clase política tradicional siente la presión de una ciudadanía indignada que exige la reducción de salario de los congresistas en un país tan desigual. Los senadores ayer lo votaron, pero metiéndole un orangután del tamaño de King Kong. Es que son demasiado descarados, ¿no? Al aprobar que los congresistas puedan tener otro tipo de negocios o ingresos. Entonces, ¿para qué hacen este circo y esta payasada si ya tienen el plan B? Tienen un plan B ahí construido para no dejar de tener más ingresos de los que ya tienen. Esa es la puerta para legalizar la corrupción, sí, señores.
Sí, pueblo. Sí, pueblo. Esto sería la ventana para traer más corrupción. Y bueno, quien también ha salido a rechazar todos estos actos ha sido JP Hernández, pero me llama mucho la atención que hace un retweet de William Garzón, donde de alguna forma también se le intenta lavar la cara al uribismo. Y dice, soy uribista y sigo a Álvaro Uribe Vélez, pero es verdad que este señor Carlos Meisel no debe representar esos valores. Peló el cobre, donde quiere es billete e influencia. El servicio parlamentario debe ser exclusivo, ha dicho este señor, y JP Hernández lo retuitea. Bastante curioso, ¿no? Es como decir que este señor que hace parte del Centro Democrático llevó esa proposición, pero que el uribismo es tan limpio que no está de acuerdo con nada de esto, y JP Hernández hace el retweet. Me deja a mí pensando muchas cosas, no sé a ustedes. Y también les pongo el video donde él está también rechazando esa proposición en un tono bastante moderado, tranquilo, diplomático, sin necesidad de decirle a Carlos Meisel que es un interesado, que lo que piensa es en dinero, que es un corrupto o que debería renunciar. No utiliza para nada esos términos, que sí suele hacerlo con el presidente Gustavo Petro. Y es que definitivamente lo que soy yo no le creo absolutamente nada a JP Hernández, pero aquí les dejo el video. Esa proposición para quitar las inhabilidades de los congresistas que presentó el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, nunca estuve de acuerdo. Le rogué varias veces que la retirara, le expliqué a la plenaria que no podíamos modificar el artículo 180 de la Constitución mediante una proposición de un proyecto de ley que se tramitaba como una ley ordinaria. Esto es algo ilógico, pretender cambiar la Constitución con una proposición en un proyecto de ley. Se tenía que presentar, era un acto legislativo. Les pedí a los senadores que votaran en contra de esta proposición. Y bueno, esto es todo lo que ha dicho JP Hernández con relación a este tema. Y no sé si lo dice solamente de los dientes para afuera, pero es totalmente cierto. Colombianos debemos estar atentos a todo este proceso y que no se debe permitir que esto se lleve a cabo en nuestro país. Debemos respetar nuestra Constitución, debemos alzar nuestra voz para hacer valer cada uno de los artículos que ahí reposan y no permitir que quieran venir a burlarse de ella haciendo proposiciones fuera de base y de argumento y de contexto y de toda lógica. Y bueno, pueblo, hasta aquí les dejo este video. Ya saben, si ven nuestro canal y todavía no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Con esto nos ayudas a crecer como medio alternativo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.